presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, feel, make, feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta de Red Guaraní. Cada miércoles el gusto de poder encontrarnos con ustedes en esto que nosotros denominamos de primera mano. En un ratito vamos a presentar a nuestro invitado. Quiero saludar antes a mis apreciados y queridos compañeros. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boixia, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, don Carlos Báez? Un gusto siempre. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Señor Báez Parsajuk, muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Bueno, un señor que tiene 52 años, nuestro invitado de hoy. Se llama Fidel Santiago Zavala Cerrati. Fidel Zavala, gracias por estar con nosotros esta noche, muy amable. Gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes, Alfredo, Andrés, Tela. Bueno, estamos acá realmente abiertos a lo que podamos opinar, decir, aportar. Un gusto realmente. Y de primera mano tenemos que hablar de tantas cosas y hoy coincide con un momento difícil y complicado otra vez para el país. En realidad que en este tema venimos complicados desde hace rato, pero de vez en cuando nos prenden o nos encienden una luz y todos nos ponemos otra vez en alerta y decimos había sido que existen, había sido que son, había sido que están. Y lo más triste es que son, están y aparecen cuando quieren y se van cuando quieren. ¿Y quién mejor que Fidel Zavala para saber que existen y hasta cómo son, verdad? Estoy hablando de lo que se conoce como Ejército del Pueblo Paraguayo. Así mismo, así mismo. Es una, antes que nada, mi solidaridad con los familiares, porque realmente la situación por la que uno pasa, yo siempre digo y repito, ¿verdad? ¿Cómo vos vivís después del secuestro? Nada, vos, aunque estés en libertad, vos seguís siendo víctima del secuestro, ¿verdad? Porque hay situaciones que te dejan a vos. Lo de ayer para mí fue un trago amargo, una sensación de impotencia, no sé, me sentí muy mal y realmente para cualquier cosa, cualquier novedad que nosotros podamos tener en la zona, siempre uno dice la pucha, acá estamos, ¿verdad? Entonces no tenés una libertad plena, aparte de seguir siendo secuestrado, ¿verdad? Lo que ocurrió es una lástima, va a seguir ocurriendo y yo creo que nosotros tenemos que hacer un análisis profundo de la situación, un análisis integral, porque no puede ser solamente una respuesta armada. Y cuando hablamos de los organismos de seguridad, nosotros tenemos que mirar un poco en su todo, ¿verdad? Integralmente, desde orgánicamente, cómo están organizados, organizacionalmente, cómo están organizados desde el punto de vista legal, conocer un poco la historia de dónde vienen nuestros organismos de seguridad. Acuérdense que nosotros salíamos de una dictadura, no existía Policía Nacional, había solamente Policía de la Capital, eran alcaldes, ¿verdad? Que estaban a mano de gobernadores. Policía Militar PM, famoso PM. De delegados de gobierno, quiero decir, perdón. Y bueno, y de repente, de la nada, entramos en un proceso de democracia, donde lógicamente le quitaron todas las capacidades que tenían instaladas a las fuerzas militares, que las fuerzas militares en ese momento tenían, vamos a decir, organismos de inteligencia bastante afinados para su época, no tecnológicos como posiblemente puedan ser hoy, pero era lo que funcionaba. Y pasamos a tener una Policía Nacional con sus luces y sus sombras, digo con sus luces y sus sombras, porque yo creo que todo el enfoque que se dio siempre se dio para defensa del patrimonio y soberanía nacional. Nunca se le dio una visión humanista a la seguridad. No podemos nosotros decir que tenemos seguridad ciudadana. Nosotros no podemos decir de que los barrios de Asunción están cuadriculados. Nosotros no podemos decir de que conocemos a los policías que están en nuestra zona, que son los que nos tienen que brindar. No podemos decir de que hay un contacto directo con la ciudadanía y de que atienden a nuestros reclamos. Si nosotros miramos, yo creo que en todas las cadenas de mando a nivel del mundo, ¿verdad? Existe un Ministerio de Defensa que es el encargado de la seguridad nacional, interna
Nacional y las Fuerzas Armadas. Acá no, acá nosotros tenemos un Ministerio de Defensa que está a un costado, sin ningún tipo de función. Yo siempre digo que prácticamente es un florero con presupuesto. Tenemos las Fuerzas Armadas que están debilitadas en números, en recursos, ¿verdad? Qué sé yo, acá estamos viendo ese Land Rover andando, se compró como gran cosa hace poco y no sé cuántos tenemos funcionando, ¿verdad? No tenemos helicópteros, gente con preparación, habían problemas de recursos tecnológicos, ¿verdad? Qué sé yo, de equipos de radio, etcétera, etcétera. Y la Policía Nacional que nosotros, como te digo, nunca tuvo un enfoque humanista, y su estructura yo creo que tenemos que comenzar a analizar porque la estructura de la Policía Nacional funcionaba verticalmente y dependía del Ministerio del Interior, pero dependía porque el Ministro del Interior, aparte de ser un ministro político, era el que tomaba las decisiones dentro de la Policía Nacional y era el que tenía la chequera de la Policía Nacional. A partir del 2014, no recuerdo cuál es la ley, la Policía Nacional pasa a depender del viceministro de Orden y Seguridad, que acá no existe un viceministro que mande, lo tenemos que reconocer y decir así, y le dan la chequera a la Policía Nacional. Todo el mundo sabe, ustedes saben muy bien cuál es la situación que tenían el ministro de Vargas y el comandante Crípulo Sotelo, era una relación tensa, nos hablaban prácticamente, Y así no fue. y así no fue, no podían hacer para cambiar nada, y termino la idea, ¿verdad? Eso desde el punto de vista organizacional, ¿verdad? Sin decir que vamos a hablar un poco de las mallas curriculares, del concurso de mérito que tienen que tener, de los exámenes que ellos tienen que tener para ascender. No es una prueba de actitud física, te vas y te pones el régimen un mes antes de comenzar a hacer el examen físico, no. Los profesionales tienen cursos, depende del área donde se vaya a desempeñar, tienen 2 títulos, 3 títulos. Entonces, y por otro lado vamos a mirar la parte de leyes, Carlos. ¿Quién conoce los problemas de la región? ¿Quién conoce los problemas de Asunción? El intendente de Asunción. ¿Quién conoce los problemas de algún departamento del Paraguay? El gobernador y el intendente. Ellos no tienen ninguna ascendencia sobre la policía. Tienen que pedir por nota y puede colaborar la jefatura departamental. Depende de la relación, de la buena voluntad que pueda tener uno. En síntesis, yo creo que nosotros estamos enfermos de úlcera sangrante, ¿verdad? Y a nosotros nos están diagnosticando dolor de cabeza. Lo más seguro es que si seguimos así, vayamos a morir. Y se nos vienen grandes desafíos, ¿eh? Los carteles, el crimen se corporativiza. Tenemos que comenzar a mirar en serio el tema de seguridad. Por eso yo supongo que mucha gente sabe que Fidel Zavala tiene intenciones de incursionar en la política. Eligió un partido como el de Patria Querida para participar y para incorporarse. Y yo suelo decir muchas veces, cara nueva para la misma política o cara nueva para una nueva política también. Pero quiero hacer una primera pregunta y antes quiero hacer 2 acotaciones, Fidel. Nosotros tuvimos ocasión, y yo siempre cuento esto, nunca he visto rostro más triste de los familiares de Abraham Fer, de Delio Morínigo Florenciano, y cuando eso estaba secuestrado también el chico Franz Vieve. El papá no pudo hablar. Nosotros fuimos, nos instalamos en Río Verde con la televisión, nos sentamos. Ese dolor, esa tristeza de la mamá, del papá, porque ahí no solamente se pierde la libertad, te humillan y es indignante. Uno. Otro punto, lo que dijo Luis Listro y que repetíamos esta mañana en Radio Monumental. No hay que subestimarle a esta gente. Le respeto muchísimo a esta gente, dijo. Y jamás me voy a ir a enfrentar porque ellos me contaron a cuántas personas mataron. Yo viví con ellos más de 40 días, decía entre otras cosas. Fidel vivió 94. Fidel, y acá quiero ir a esto. Aquella fecha donde le llevan a Fidel Zavala, es una fecha que no se va a olvidar nunca usted. No. Es el día más triste de su vida. El día que me llevaron, sí, y el día de mi liberación, yo no podía creer que estaba en libertad porque durante mucho tiempo ellos trataban maltrato físico, no tuve, la privación de libertad no es una cosa menor, ¿verdad? Sí. Pero digamos, en el sentido de ser torturado, ¿no? Y cuando ocurre lo que ocurre, el tema de la liberación, ellos en todo momento me querían ver, durante el cautiverio, me querían ver quebrado, ¿verdad? Me querían ver destrozado psicológicamente, porque así yo era una prenda fácil, ¿verdad? Y
incontrolable. incontrolable y Pero podía liberar mucha información, ¿verdad? Entonces, ahí estoy viendo 20 kilos menos, ¿verdad? Yo le hice Pero una huelga de hambre de 6 días. Entre otras cosas, 6 días de huelga de hambre. Pero yo quiero que nos cuente esto. Y seguimos con mucha atención. Usted estaba en la estancia. Yo estaba en la estancia. ¿Usted alguna vez pensó que podría ser objeto de un secuestro del EPP? No, nunca, nunca. ¿Y qué pasó esa noche cuando aparecen ellos y cómo aparecen? Bueno, nosotros estábamos trabajando en la estancia de Doña Mabel, estábamos trabajando con el doctor Salinas, estábamos haciendo andrología, que es un trabajo de revisión ginecológica a los toros, vamos a decir, ¿verdad? A los reproductores, para ver si están aptos o no al servicio, y vamos a hacer la distribución como para arrancar el inicio de estación de monta, vamos a decir. La camioneta había ido de Ñamabel para Rancho Zeta a llevar al doctor y o sea, a buscarlo al doctor, y en una de esas la camioneta fue secuestrada. Nosotros estábamos en Doña Mabel terminando la asignación de los toros, se viene un aguacero y nos refugiamos en la oficina de la estancia, que sale ahí ahora en la filmación, esa es la oficina, y de repente vemos que entra la camioneta raudamente. ¿La camioneta cuando sale con cuánta gente sale? La camioneta sale con el chofer. ¿Y cuando vuelve? Y cuando vuelve con un montón de gente. Pues yo pensaba que era gente del campo, ¿verdad? No, jamás. Y entró raudamente, y al mismo tiempo del costado del monte comienzan, o sea, ahí del costado de la casa comienzan a aparecer gente corriendo, ¿verdad? Gente corriendo realmente con un rostro desencajado. Yo daba miedo, ¿verdad? Porque una situación bastante tensa. Mi miedo era que se le escape un tiro, o que alguno de los funcionarios pueda resultar heridos, maltratados, ¿verdad? Entonces, en todo momento pedí que por favor no les traten mal a la gente, que por favor respetemos que nosotros íbamos a cumplir todo lo que ellos pedían, decían, y bueno, a partir Pero de ahí... a falta de que ellos se presenten, usted ya automáticamente identificó. Yo no, ellos hicieron el asalto a cara descubierta. Vestidos de Paraparaí. En ningún momento yo supe quién era quién. Después me fueron cayendo las fichas, vamos a decir, ¿verdad? Pero ellos dicen, ¿somos del EPP o no dicen absolutamente nada? Se presentaron, somos del EPP, etcétera, Eran etcétera. 9 aproximadamente, porque cuando lo llevan a usted en la camioneta manejaba Osvaldo Villalba, Magna Mesa al lado, usted atrás, yo atrás, Ito y Simón al Ito lado y suyo. Simón. Sí, y atrás se iban Alejandro Ramos, Cristaldo Miera, o sea, eran 9. Matungo también. Estaban todos. 9. Estaban todos. La cúpula del EPP Sí. lo secuestró a usted. Sí. ¿Y qué le dijeron más ahí? Pero, doctor, yo sé que todos queremos preguntar. ¿Qué le dijeron cuando le digo, bueno, nos va a acompañar? Sí, no, vos sos a partir de hoy estás preso, estás retenido por... Lo esposaron. Me esposaron, por supuesto. Estás retenido por la causa revolucionaria, etcétera, etcétera, todo el mensaje que ellos dan. Dijeron que tenía que llevar un libro porque iba a ser largo. Me dijeron, si tenés algo a llevar, vamos a ir a un lugar tranquilo, si tenés algún libro o algo, agarrá, y no terminé de contarles, ¿verdad? Agarro yo el libro, no llevé ropa, me fui con la ropa que tenía puesta, ¿verdad? Con esa ropa estuve los primeros 45 días, que recién a los 45 días me bañé por primera vez, y cuando después comenté este tema del libro y la ropa, porque en un mensaje de texto que me llega al teléfono, de amenaza de parte de ellos, dicen, prepara tu ropa que te vamos a buscar otra vez. Después de la liberación. Después de mi liberación, ¿verdad? Y solamente ellos sabían de que, porque yo le había dicho, ¿por qué no me dijeron que traiga ropa? ¿Eso cuánto tiempo? Usted fue secuestrado el 15 de octubre de 2009 y liberado el 17 de enero del 2010. Sí. ¿Y eso cuándo fue? ¿Mucho tiempo después o recientemente? No, eso fue 2 meses, 3 meses después. Marzo, abril del 2010. Sí, por ahí. Esto fue en el 2009, hace 8 años prácticamente. Sí. Va a ser. En ese momento fue una gran conmoción como noticia de prensa, digo. Fundamentalmente porque todavía la constitución o la existencia del EPP estaba medio en duda todavía, ¿verdad?
eso, esa cadena de oración, me, me, me blindó, me puso un chaleco protector, ¿verdad? Y lo comparamos después de salir con Diego, ¿verdad? Y realmente ahora que estamos recorriendo el país, te das cuenta del apoyo de la gente, ¿verdad? Y te Bien, conmueve. ¿y usted cree que ellos, bueno, de hecho sí, porque cuando se encontraron un campamento, se encontraron computadoras con conexión a internet y todo. ¿A usted le consta que ellos tienen acceso a lo que la gente dice, lo que la gente opina, a la repercusión que tiene lo que ellos hacen? Absolutamente. ¿Sí? Saben todo. Saben todo. Saben todo. Saben todo. Tienen, cargan su walkie con panel solar, los teléfonos con panel solar, las computadoras con panel solar. ¿Pero hace mella en ellos o no les importa? No, indolente. En el medio del monte, ¿cómo era la provisión de alimentos? Bueno, ellos tenían su equipo, su gente logística, ¿verdad? Había un campamento más grande, que era el campamento donde estaba el grupo, vamos a decir, grande, y 30 o 50 metros distanciados en el medio del monte, ¿verdad? Yo podía escuchar algunos murmullos nada más, no veía nada. Estaba yo con 2 guardias, ¿verdad? Y nada, atado al árbol y una hamaca, ¿verdad? Los 94 días dormimos en la hamaca. Fueron los días que llovían, ponían una tiendita de 2 aguas, ¿verdad? De una tela livianita, tipo la tela de paracaídas, ¿verdad? Que realmente hacía con que caiga. Nos tocó el niño, llovió mucho, mucho, mucho. Los arroyos se desbordaron. Hay veces que pensábamos que íbamos a quedar bajo agua, ¿verdad? Porque fuimos subiendo, subíamos todas las cosas. Llegó un momento donde la hamaca estaba colgada a 1,5 metros del suelo y el agua 1 metro corriendo debajo nuestro. Nunca llegó la policía ahí cerca. Nunca, nunca. La última vez que la policía estuvo cerca fue cuando llegó a la camioneta que había Sí. Explotado. Sí. explotado. Y Que- emocional y Que de hecho yo mentalmente, no ¿a qué sé se si, aferraba? a ver, nosotros, hay organismos de seguridad que están preparados como para efectuar rescates, ¿verdad? Previa una inteligencia exhaustiva, minuciosa. Yo no sé si nosotros estamos preparados acá, ¿verdad? Como yo te digo, vos seguís siendo víctima del secuestro. Cuando lo mataron a Nato, al alemán y a su pareja, yo sentí eso como una espina acá, porque yo le digo, ¿y qué pasa si viene, estando en cautiverio, yo le decía, ¿qué pasa si viene la gente de las Fuerzas Armadas? ¿Verdad? ¿Qué pasa si viene el organismo de seguridad a tratar de rescatarnos? Me dice, vos tenés que venir corriendo con nosotros. Nosotros te vamos a defender. Y si no podés, te vamos a matar, porque nosotros no estamos bajo. Bueno, Ellos hablaban así. sí, ¿Usted conversaba con ellos? las instrucciones. A ver, dentro de los 94 días, todo el mundo tiene su función ahí dentro. Está el guardia bueno, está el guardia malo, se cambian los papeles. A ver, hay veces que cuando yo tuve una discusión fuerte con Osvaldo Villalba en el día 25, por el 26, y agarra y me dice, no, contigo no se puede hablar, el tipo desaparece, ¿verdad? Y ahí comienzan a invertirse los roles, ahí viene gente que te quiere apretar, que te quiere ver quebrado psicológicamente. Una vez le hicieron cavar su fosa para su tumba. Escuché y yo no fumaba, comencé a fumar durante el cautiverio, ¿verdad? O sea, fumé en alguna vez en mi vida, pues, hace tiempo no fumaba, y esa vez prendí el primer pabilo del paquete de cigarrillos a las 5 de la mañana. Escuchaba que la pala hacía el pozo, y discutían ellos de que me iban a enterrar porque Pero ellos hacían el pozo. arranqué yo, Ah, ¿verdad? Y después continuaron ellos, ¿verdad? Me llevaban para arrancar el pozo diciendo que íbamos a buscar agua, ¿verdad? Porque en final los primeros días de octubre, el niño comenzó en noviembre, diciembre recién, ¿verdad? Y en el monte no teníamos agua en todos lados, ¿verdad? Las primeras provisiones ellos salían a buscar de tajamares cercanos a los lugares donde estábamos, ¿verdad? Entonces, y después yo escuchaba la pala cargada siguiendo la excavación, vamos a decir, y te vienen todas las interrogantes, ¿verdad? ¿Y a qué se aferraba usted física, mentalmente, emocionalmente? Me parece, creo que habrá sido un desgaste terrible. ¿A qué se aferraba para Yo me continuar? aferré mucho a la oración, ¿verdad? Realmente me aferré demasiado. Yo vengo de colegio católico y me aferré, me entregué a la oración, ¿verdad? Y después, en el medio del campamento, trataba yo de tener mi lucha, vamos a decir. Yo le
yo decía, no, este hijo de puta. Y yo soy bastante temperamental, ¿verdad? Tuve una discusión ahí con Osvaldo Villalba y después de esa vez, ¿Le desafiaste a Osvaldo Villalba? no sé si le desafié, ¿verdad? Porque yo no tenía Paraste nada, yo la tenía el parada. fusil, ¿verdad? Pero le dije algunas cosas, ¿verdad? Y finalmente me dice, mira, Fidel, todo lo que vos hagas te va a venir a vos en contra. Vos querés gritar, te vamos a meter en un pozo. No querés comer, te vamos a poner suero. Te hacer loco, te vamos a sedar, ¿verdad? Entonces, para todo tienen una hoja de ruta bien definida. Como decía Lintro, no son improvisados. Fidel Zavala, 93 días en cautiverio. Ni radio, ni diario, ni televisión. Radio, escuchábamos radio comunista de China, radio Nederland de Holanda. Ahí lo escuché a Benjamín Fernández Bogado hablando sobre el secuestro y apagaban la radio rápido. Radio Habana, Cuba. De acá nada, no supo nada, De acá nada. Por eso te digo, yo bajo al aeropuerto, íbamos para casa en la camioneta y veo una manifestación ciudadana y le digo a mi señora, ¿qué es lo que pasó acá? Y me dice, Fidel, no sabes lo que pasó acá en 94 días, me dice. Liberen a Fidel. Te convertiste en una celebridad de la peor manera posible. De la peor manera posible. Pero de todos modos te sentiste cobijado por el Y les quiero comentar algo, ¿verdad? Yo siempre apoyé en la oración, les decía en alguna parte, todos rezamos al Padre Nuestro, ¿verdad? Y rezamos varias veces, así sin detenernos o sin pensar detalladamente. Pero en esa parte donde decía, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y si su voluntad era que yo no me volviese a encontrar con mis hijos, con mi familia, que yo terminase en ese pozo, como ocurrió con familiares, amigos nuestros, ¿verdad? De la Varga. Entonces yo decía a la pucha, si me das la oportunidad, mostrarme el camino para poder construir algo, para servir, para solucionar este problema, ¿verdad? Y nada, acá estamos hoy. Parte de la decisión la tomamos. Hoy Su Fidel, decisión de candidatarse tiene que ver, o sea, su secuestro tiene que En ver una con parte sí, en una parte sí. Y la otra parte viene, Estela, porque, a ver, el ser humano tiene una parte que es una parte racional y una parte espiritual, pero no espiritual religiosa, sino tu ser interior, vamos a decir. Si nosotros hacemos la suma, resta, multiplicación, división, no vas a entrar a la política nunca, tenemos mucho va a perder, nos exponemos innecesariamente a un montón de cosas. Pero cuando a nosotros nos tocó trabajar desde el sector privado y articular con instituciones públicas, en muchos lugares vimos que teníamos instituciones débiles, una falta de institucionalidad. Y las instituciones que funcionaban mejor eran aquellas donde el sector privado se había involucrado, ¿verdad? Había tenido cierta participación, vamos a decir. Y yo agarré y dije, bueno, en el análisis, ¿verdad? Porque hice la consulta, hicimos una reunión con mi familia, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Y estaban mis hermanos, que son mis socios comerciales. Y ahí una cuñada mía, Nati, me dice, ya hubiese pensado, Fidel, si vos a los 70 años encontrás una situación donde vos decías, tuve la oportunidad de involucrarme y aportar el grano de arena, ¿verdad? Y a partir de ese momento tomé la determinación. pero esa determinación al comienzo era dentro de la estructura partidaria propia de la familia, digamos, el PLRA. Incluso se hablaba como candidato a presidente. Sí, Y sorprendiste apareciendo como candidato a senador de Patria Querida. Sí, mira, es una historia, yo tuve la oportunidad en el periodo presidencial pasado, el movimiento Sombrero Piri la mano de Gómez Berlangeri me había invitado. En ese momento no estaba preparado, vamos a decir, yo creo que todavía era muy reciente todo. Ahora mismo se nos presenta también la situación a partir, o sea, de ciertos movimientos del Partido Liberal. Yo soy de pensamiento liberal, creo en la libertad de expresión, libre tránsito de la persona, libertad de economía de mercado. Entonces, pero tomamos la decisión. Yo creo que hay dos tipos de seres políticos, ¿verdad? O sea, el ser humano, todos somos animales políticos, ¿verdad? Hacemos política dentro de nuestra casa, en la iglesia, hacemos política en los clubes, en los gremios, en los partidos, política partidaria, afuera. Pero, como dice, hace poco tuvimos una invitación de parte del arzobispado
decía que hay dos tipos de seres políticos, de animales políticos, decía. Está aquel que busca el poder y está aquel que busca el bien común, el servicio, o sea, servir a la gente. Bueno, yo creo que tenemos dentro del Partido Liberal intereses fuertes, particulares de cada uno. Yo creo que cada uno pone por los partidos, no solamente dentro del PLRA, los partidos tradicionales, ¿verdad? En los dos partidos importantes que tenemos en Paraguay, cada uno coloca su interés particular por delante del general. Y después hay otro punto que es importante, es cuando vos tenés que salir a construir, ¿verdad?, país. Vos tenés que tener una práctica democrática, ¿verdad?, un ejercicio democrático, que es el de debatir, opinar y actuar en consecuencia, ¿verdad? Dentro del Partido Liberal es muy difícil, uno tiene que sentirse cómodo para trabajar, porque finalmente los partidos son plataformas como para llegar a destino. Y nada, yo me veía más identificado con Patria Querida, con la gente, ¿verdad? Desde entrarlo no me pidieron nada, me ofrecieron solamente trabajar, ¿verdad?, que es importantísimo, ¿verdad? Porque para los otros decir, bueno, querés ser senador, tenés que poner tanto, ¿verdad? Acá en este caso no, gente con la misma preocupación, con la misma visión, con las mismas inquietudes, ¿verdad?, y con el mismo desafío de construir país. Yo siempre digo que Patria Querida, la ciudadanía fue injusta con Patria Querida. Patria Querida también se equivocó electoralmente, pero desde que yo tengo conciencia cívica, yo creo que Patria Querida fue uno de los pocos partidos con excelente gestión legislativa, ¿verdad? Y podemos hablar de algunos puntos que ellos lograron, y yo creo que son puntos importantes. Y que se pueden rescatar, ¿verdad? Que se pueden rescatar, y finalmente, políticas públicas serias y responsables en la medida de todo. ¿Quién leyó por qué fracasan los países? ¿Leíste, Alfredo, a vos que te gusta leer mucho? No. De Daron Acemoglu. ¿Por qué fracasan los países? Why the nation fails. ¿Por qué fracasan los países? Y compara, los países ricos son ricos, ¿por qué? Y comienza a hacer una historia de la época del cristianismo, los romanos, pasando por todo el medioevo. Y compara, los países son ricos por su historia, por su religión, por su cultura, por sus recursos naturales, y comienza a colocar miles de ejemplos. Y los países son ricos porque tienen políticas públicas claras e incluyentes. O sea, Finalmente eso pesa más. claro, ¿qué es lo que a nosotros nos hace falta? ¿Qué es lo que Patria Querida ofreció durante mucho tiempo? ¿Verdad? Y la política pública es la medida de todo, no politiquería, como es lo que estamos viendo ahora. Fidel Zavala, estamos hablando de primera mano con Fidel Zavala, quiere ser parlamentario por el partido Patria Querida, tiene clara la película así como estamos escuchando y estamos viendo esta noche. Antes del primer corte quiero que el director por favor ponga la imagen cuando aparece Fidel Zavala el día después de su liberación. Y tengo esta pregunta, ¿quién fue la primera persona a quien usted le encuentra después de ser liberado? A Gonzalo, mi hermano, en el monte de noche, después de haberme comunicado. Pero ellos ya sabían que usted estaba apareciendo, ¿verdad? Que Ellos estaban expectantes, tenían las instrucciones de cómo iba a ser mi liberación y estaban esperando, ¿verdad? ¿Cuántos días después de pagar el rescate se lo liberan? Una semana o 10 días por ahí. Cuando usted dijo se bañó después de 45 días. Sí. ¿Se afeitó? No. Nunca. 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 Dos pruebas de vida, una filmación 45 o y 94 días. No, 96, 45 de... al día 45 el se primer bañó. baño. Sí. Ah, el primer Primer- baño. Me resulta simpático esta parte de la historia porque en una llego yo y Sandra Quiñones, la fiscal, me dice, Fidel, tenés que darme tu ropa. Pues, ¿para qué crees esta ropa vieja, verdad? Y yo realmente no quería entregar la ropa, tenía vergüenza porque mi calzoncillo estaba todo agujereado, ¿verdad? Porque en un momento, cuando ya estábamos a orilla del arroyo Pitanoa, que fue donde estuvimos mayor tiempo en mi cautiverio, me voy, me acompañan, me baño, me prestan ropa de ellos. Yo decía, lo único que falta es que acá la policía haga un intento de rescate y yo esté vestido para ahí y me metan bala a mí, viejo, qué puta. Entonces, y pongo yo mi ropa para que se seque ahí en los pequeños haces de luces que entraban en el monte, y me quedo dormido un ratito en la hamaca, y cuando me despierto, toda mi ropa estaba llena de langosta, se me habían comido toda la ropa. Usted cuenta en la declaración a la Fiscalía que una de las partes en la que se sintió violado en su privacidad fue que cuando se bañaba en el arroyo le sacaron fotos Sí. como para enviar pruebas de vida. Y en algún momento van a aparecer por ahí, ¿verdad? Sí. Pero Y hubo dos se pruebas de vida, una mataron de filmación y una vez habló con su hermano por radio. Sí, en realidad Fueron las dos. En realidad fueron tres. Tres. Sí, una primera vez
casos también, después del pago pasó mucho tiempo para que liberen a la persona. En su caso fue una semana, 10 días. Sí, porque, bueno, primero ellos se fueron fortaleciendo. A medida que son más fuertes, tienen condiciones de tener Más tiempo. mayor cantidad de días y más tiempo. Más secuestrado. Y más secuestrados, ¿verdad? Acuérdense del caso de Ingrid Betancourt en Colombia, ¿verdad? Sí, hay gente que estuvo secuestrada 12 años. Entonces, vamos a decir, es una muestra de señal de tipo diciendo nosotros tenemos la sartén por el mango. Y de hecho yo creo que la tienen, ¿eh? Ahora Fidel Zavala, le preguntaba, el primer abrazo, la primera persona fue su hermano Gonzalo. Cuando le liberan, Sí. ¿cómo le dicen? ¿Se puede ir, señor Zavala? Váyase de acá. No, ¿Y qué se le despide, le pasa la mano o nada de eso? A ver, nosotros tuvimos momentos donde, vamos a decir, les costaba que le llegue la provisión, por lo visto, ¿verdad? Hubieron días que comimos solamente arroz, después se nota que le llegó la logística, vamos a decir, y comíamos bien, comen bien ellos en el ¿Qué es lo, por ejemplo, qué es lo que comió que dijo, la pucha, qué rico esto que cocinan bien? todo. O siempre arroz. No, toda comida campesina, o sea, ¿Pero se veía quién cocinaba o no? No, yo no sabía quién cocinaba, pero se notaba que se turnaba, ¿verdad? Porque así decían y después vos vas sabiendo, bueno, esta comida de fulano, tal, y estaba el que cocinaba bien, estaba el que cocinaba mal, ¿verdad? Pero fueron una semana, un poco más para mi liberación, porque toda la cantidad de agua, lluvia, la creciente que hubo limitaba vamos a decir, para que realmente le puedan hacer la logística para la gente que tenía que salir después de mi liberación, ¿verdad? Porque ellos se separan en dos grupos, ¿verdad? Un grupo de 3 personas quedan conmigo, ¿verdad? Que fueron Coco Bernal, Nimio Cardoso y Gabriel Zárate Cardoso. Y los dos, y Coco Bernal está muerto. Coco está muerto. Y Gabriel Zárate también. también. También, por ejemplo. Coco Bernal Y muere en Nimio el... Y mío también. Coco Bernal muere en el asalto en el secuestro de Arlan. Sí. Quiero esta fotografía, esto es llegando a Asunción. Decía usted lo que no entendía cuando salía porque la cantidad de gente. ¿Qué significa cada abrazo? ¿Quién es el que le abraza ahí, Fidel? El de remera verde. Facu, mi hijo. Pero él estuvo allá en la estancia. Él estuvo. Él ya le vio, Sí. él ya vino con usted en el Él vino helicóptero, ¿verdad? conmigo en el helicóptero. Allá atrás viene Javier, mi hermano, el de camisa de cuadra ahí en el fondo. En el fondo, porque el otro Sí. es Filisola, Rafael Filisola. El otro cuando es eso era el ministro ministro, Rafael, ¿verdad? sí, Ahí que realmente tuvo gran protagonismo, ¿verdad? Tenemos que reconocer. se portó. Se portó. Pero Creo que estuvo, quiero seguir con la imagen del aeropuerto, por favor. Luis Griffith, el socio Pero comercial. esto allá en la mío, estancia. gordo, esto en la estancia. Esto en la estancia. Marcelo, el hijo, Ricardito, Cerrati, mi primo, mi hermano querido. Eran 93 días, Fidel, pero todavía no se dimensionaba todo. Cuando llega a Asunción, ahí empezó usted a dimensionar todo lo que fue. Sí. Este es el aeropuerto. ¿Cuántos kilos menos dijo? 20. ¿Y este momento que era Cuando para me usted? casé tenía 84. En este momento, cuando me casé era flaco, ¿verdad? En este momento tenía 74 kilos. Uf, Ahí, ¿quién de mano? Ahí va Santi, mi hijo, ese es Jero. Santi, mi hijo, chiquitito, mi esposa. ¿qué momento habrá sido ese? Sí. Porque mire Mamá. que hoy podemos hablar, Fidel, que en algún momento habrá pensado usted, acá me voy, Sí. acá me fui, ¿verdad? Y uno piensa en lo... En varias oportunidades, Carlos, en varias oportunidades. Finalmente vos te entregás a Dios, ¿verdad? Dije, bueno, si me toca ir, que no sea en vano, para que aprenda, que sirva para algo, que no quede así nomás. Mire que Si tengo que ir es porque fui llamado para algo. O sea, el doctor Boxia decía recién que el EPP con lo de Fidel coincide. Yo creo que el EPP cambió de nombre nomás, porque la gente hizo con María Díaz Bordón de Bernardi lo que hizo después con otra gente. Y el EPP también está responsable de la muerte de Cecilia Cubas. Ellos son los mismos, son las mismas personas
estás en posición, cambio. ¿Qué tal me copias ahora, cambio? Te digo ahora, potrero invernadita, cambio. En el rodeo mismo, yo te estoy viendo ahora, cambio. Me puse una bandera blanca, eso escuchaste, ¿verdad, cambio? Te estoy escuchando y te estoy viendo. 300 grados. 300 grados. Tenés que dirigirte 300 grados. 300 grados. 300 grados, ok. Positivo, te estoy moviendo. Ahora te dirigiste. Alejado otra vez. Ve la salera, la casita. Cayó por una madera, pero creo que está todo bien. Cambio. Ok, Julio. Le van a lograr el Peyú. Aguardado la comunicación, voy a comunicarme con tu Yuyu. Algunas cositas que tenemos que terminar con él y en unos días ya estará libre, ¿entendido? Ok, Julio. Positivo, y no se preocupen, él está muy bien y vamos a cumplir con ustedes. Ustedes ya cumplieron, ahora nosotros vamos a cumplir con ustedes, no se preocupen, tengan la seguridad. En unos días ya él estará libre, ¿entendido? Dale, Julio. ¿Alguna cosa más? Es todo, cambio fuera. Sí, todo suerte, cambio fuera, gracias. Así hasta que pudiste ver el avión. Sí, yo escuchaba el avión, nosotros estamos en el monte, ¿verdad? Yo escuchaba el avión dando vueltas, ¿verdad? Y después de pagar el rescate, el avión continúa hacia el noroeste, vamos a decir, ¿verdad? Y justo hace la maniobra, el viraje, y hace justo encima nuestro, ¿verdad? Yo estaba en el monte y vi el avión, ¿verdad? ¿Y sabía que se trataba de eso o no? Sí, sabía. Quien sugirió en algún momento, por temor a que le pase algo a alguno de mis hermanos o otra gente se pueda quedar con el dinero del rescate, yo le sugerí que hagan el pago, ¿verdad? Y de esta manera. Sabía que Porque varias veces una vez fuimos de pesca con Diego, mi hermano, y un grupo de amigos nuestros se nos había adelantado y nosotros tomamos la decisión de ir hacia Bellavista, ¿verdad? Hacia Lapa. Y le digo a Diego, vamos a ir, ¿no? Y vamos a ir, vamos a tirar un mensaje del avión, ¿verdad? Y hacer un vuelo rasante, abrir la ventanilla y le tirar con la botella y el mensaje, ¿verdad? Y cuando les plantean ellos la forma del pago, dice, esto es cosa de Fidel. Solamente Fidel puede haber planteado esto. Usted habló con su hermano una vez, hipotéticamente. No. Ahí él le dijo a los del EPP cómo hacer el operativo de entrega del dinero. Pero yo quiero entender algo acá. Ajá. No le voy a cargar con esto al señor Zavala. Sin intermediario la cuestión. Uno. Porque muchas veces también alguna gente se quedó con... Hay casos y casos. Revuelto. Y el de Cecilia Cubas, y el de María Estela Vargas, por Vargas ejemplo, también, sí. entre otras Y cosas. el del menor, de Abraham Fer, $100,000 que se quedó otra gente. Sí. Claro, por ejemplo. Entonces, en una decisión inteligente... Y más que nada para precautelar la vida de y mi también hermano. la seguridad, porque si haces por tierra tenés que acercarte. ¿Recuerdan ustedes cuando a Arlan cuando le secuestran, para hacer un poco de memoria, le dejan un escrito de todo lo que tienen que hacer? Y cómo tienen que llevar el dinero inclusive. Bueno, esto está realmente impactante, lo de Fidel Zavala esta noche, así que vamos a hacer nuestra primera pausa, seguimos hablando con él, quiere ser senador de la nación y tiene mucho por contar y por compartir todavía con ustedes. Volvemos en un ratito.
los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy-Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Sugar, confitería, heladería y cafetería. Cada acontecimiento puede tener un toque ideal con nuestros bocaditos dulces y salados. Todas nuestras exquisiteces la podés recibir donde vos quieras. Sugar, Avenida República Argentina, 1194, esquina de Las Palmas. Reservas y delivery al 601-995, 611-475 o al 0982-827.000. Estamos conversando con el señor Fidel Zavala de primera mano esta noche. Mucha gente va a preguntarse quién es el que habla en el momento de la entrega del dinero, quién es el que habla por radio. Y ese es Osvaldo Villalba, el hermano de Carmen Villalba. Sí. Y de otros Villalba también que... El cerebro del grupo él es Fidel. Sí, es uno de los pensantes ahí dentro del grupo. Pero él estuvo en el comienzo y en el está final de su secuestro, Fidel. Sí, Él estuvo cuando le secuestraron y estuvo a la hora de recibir el dinero. sí. Y cuando usted discute con él, ¿por cuál es el motivo de la discusión? ¿Una cuestión ideológica? Y él realmente, si entraba de guardia, entraba de noche, yo a él no lo veía mucho. Pero las veces que me despertaba en la madrugada, sí veía que era él el que estaba ahí, con Magna Mesa. Una noche que hacía demasiado calor y hacía demasiado mojito. Ese año llovió, no podíamos dormir, me desperté a la 1 y me dice, no puedo dormir, ¿verdad? Me dice, no. ¿Hablaban en español o en guaraní? En español y en guaraní. Él en español, ¿verdad? Y con Zárate Cardoso y compañía más en guaraní. Bueno, y me dice, vamos a aprenderte acá, vamos a hacerte humo. Y comenzamos a hablar de la situación de Paraguay, de etcétera, etcétera. Él comenzó a tener su postura, yo le decía, mira que el camino para quitar adelante el trabajo, el mejor ejemplo son los menonitas, ¿verdad? Que tenemos que tratar de generar fuente de trabajo y cooperativizar a la gente, etcétera, etcétera. Le dije que podíamos agarrar y repartir todo el Paraguay en 7 millones de partes iguales y de que dentro de 20 años íbamos a tener diferencias, porque está el que tiene el principio del ahorro, ¿verdad? Está la gente que tiene el trabajo como prioridad, ¿verdad? Y está el tipo que no hace nada, ¿verdad? Y ocurre esa disparidad y dentro de nuestra familia misma ocurre eso, ¿verdad? Porque no todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, estábamos discutiendo y me dice, no, Mark ya definió lo que es la pluralidad. Todo lo que ustedes tienen es fruto del trabajo de otra gente. Lanzó un sermón ahí, yo agarré y dije, bueno, con este no puedo seguir hablando, ¿verdad? ¿Qué más voy a hablar? Ahora dejaron un panfleto en lo de... Contra la burguesía, contra el capitalismo, contra el... decía que dejaron un panfleto en el último secuestro, donde ponen una caricatura del presidente de la República y dice recompensa 5.000 guaraníes. O sea, que hacen de todo y con todo, no le importa absolutamente nada. Bueno, doctor, pregunta porque me está mirando mal y... Está inquieto. Vos contabas que, bueno, que estudiaste agronomía en el Brasil y vos y tus hermanos perdieron a tu padre siendo vos muy joven. 17 años cuando papá partió, nos dejó. Y que tenían que, bueno, empezar a hacerse cargo del trabajo tradicional de la familia y que con tus hermanos te quedaste en el norte, que vivías incluso durante años, hasta que Sí, tus yo los hijos fueron primeros 4 mayores. años viví en el campo con Silina, ¿verdad? Con mi señora, hasta que los chicos tuvieron que Venir al colegio. venir al colegio, ¿verdad? Y después siempre seguí yendo, ¿verdad? Un periodo de una semana, de 15 días, hasta lo del secuestro, ¿verdad? Y ahora, Fidel, lo que te quería preguntar es cómo cambia tu ritmo, porque yo sé que seguís yendo, en cuanto a las precauciones que tomás y los riesgos. Bueno, y uno toma medidas de seguridad, ¿verdad? Vehículo blindado, no tener rutina, no avisar cuándo vas a ir, tener un cuarto seguro, ¿verdad? Que es un lugar donde te puedes esconder y vamos a decir, no es de fácil acceso para la gente. ¿Seguiste recibiendo amenazas? Recibí algunas amenazas tiempo después y después pararon
se toman medidas de seguridad. Cuando pasó lo de Luis Listron, que estuvo secuestrado, lo siguieron molestando hasta que finalmente lo acribillan, lo emboscan y lo acribillan. ¿Qué sintió usted? ¿Se sintió amenazado nuevamente? Sí, eso es algo que realmente cuando yo creo que mencioné lo de Nato, sí mencioné, ¿verdad? Sí. Y realmente te toca muy de cerca, ¿verdad? Yo ahora con el secuestro de este menonita me agarró una amargura, una sensación de impotencia, ¿verdad? Yo creo que no es justo que le esté pasando esto, sobre todo a esta gente que es muy trabajadora, ¿verdad? Que lo único que conoce es el trabajo y la religión, ¿verdad? Hay gente que vino y ayudó a construir un país, ¿verdad? Hay gente que es ejemplo para muchos ciudadanos a nivel país, ¿verdad? Yo digo, ¿pero por qué ellos? Habiendo tanta gente mala en este país. Y algunos referentes de la sociedad civil, incluso de la justicia, como el miembro de la Corte Bajac, tienen la posición de que hay que negociar de algún modo, intentar algún tipo de diálogo con la guerrilla, con el EPP, para tratar de que depongan las armas, etcétera, etcétera. ¿Vos crees que esa vía es factible? No, yo no creo que ese sea el camino, Alfredo. Yo podés colocar Colombia como ejemplo, pero la historia de Colombia es diferente, ¿verdad? Colombia tiene mucho tiempo de esa guerrilla, tiene una guerrilla llegaron a ser casi 50.000 hombres en armas, ¿verdad? Con los 3 frentes guerrilleros que tenían. La gente, la ciudadanía estaba cansada, y mismo así hay posiciones encontradas, ¿verdad? Tanto así que no le fue fácil el camino a Colombia, ¿verdad? Esto es un grupo, pequeño, reducido, ¿verdad? De terroristas de Estado. O sea, a ver, si nosotros damos esa concesión, estás dando pie a que todo el mundo haga, ¿verdad? Y después se acoja esos beneficios, vamos a decir. Yo no creo. Yo creo que ellos tienen cuentas pendientes con la justicia, ¿verdad? Yo creo que la justicia, el imperio de la justicia tiene que reinar en este país. Esta es una pregunta recurrente que hace la prensa, y yo creo que hace la ciudadanía también. ¿Por qué es tan difícil atrapar al EPP? Usted estuvo en los intestinos del EPP, estuvo 3 meses con ellos y vio cómo operan, cómo sobreviven, la disciplina y sobre todo la convicción que tienen. ¿Por qué es tan difícil? ¿O no le interesa a nuestros gobernantes? Mira, yo creo, Estela, y es una opinión bastante personal. Siempre yo fui pro gobierno porque a medida que a los gobiernos le vaya bien, a nosotros nos va bien, ¿verdad? Como ciudadanos. En materia de seguridad siempre se crean las esperanzas con todo gobierno. Yo creo que con Cartes nosotros teníamos esperanza de que esto se solucione. Yo creo que Cartes tuvo recursos, le dieron las facultades, ¿verdad? Legales, la ley, tuvo la colaboración de gente de afuera, y realmente no hubieron resultados porque no es su prioridad. No es su prioridad. No es su prioridad. Acá, si vos tenés decisión política y realmente hay un plan que te bajan, ¿verdad? Y una hoja de ruta, vos tenés que estar chequeando que esta hoja de ruta se cumpla, ¿verdad? Y cuando digo que esta hoja se cumpla, ¿verdad? Alguien tiene que tomar examen a las personas que están ahí, ¿verdad? Acá hay gente que está hace tiempo, ¿verdad? Que tal vez no quiera la solución inmediata. Hay gente que no cree en la doctrina, ¿verdad? Que se está bajando. Yo siempre digo de que hay una gran diferencia en investigación y en inteligencia. Nosotros no tenemos inteligencia como país, deberíamos tener una inteligencia científica, ¿verdad? Que te permita proyectar o anticiparte a los hechos que hay con el narcotráfico, con los carteles, con este grupo armado. No hay instituciones, ¿verdad? Si no tenemos inteligencia. A ver, hubieron personas que estuvieron antes de la FTC y durante la FTC que hicieron un trabajo brillante y llegaron a tener algunos resultados, se los cambió y se va con toda la información, ¿verdad? Esperan de que salga el olor de esa gente del cuarto y viene gente nueva y es a comenzar de nuevo, ¿verdad? No tenemos una doctrina bajada en ese sentido, entonces estamos condenados al fracaso, y esto va muy atado, ¿verdad? El tema de las instituciones débiles, ¿verdad? A entender cómo están compuestas nuestros organismos de seguridad. No hace poco la Policía Nacional arma la DIP, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía,
es dirección pero no tenía presupuesto. Ahí tiene que funcionar, por ejemplo, asuntos internos, que es el que tiene que controlar un poco la gente. Juzgar y castigar. No le conviene, entonces, yo creo que hay gente que no quiere que haya el cambio, ¿verdad? Y si el presidente no tiene como prioridad, estamos muertos. Hoy el senador Vins dijo que Paraguay necesita de la ayuda exterior para poder combatir al EPP. ¿Usted coincide con eso? A ver, ¿la ayuda exterior en qué sentido? Y en todo sentido. Porque acá hubo ayuda exterior también. Ahí sí, Inteligencia, ahí táctica, Acá hubo. armas. O sea, a ver, la ayuda de traer hombres, y etcétera, etcétera, yo creo que por un tema de soberanía no se va a poder hacer, ¿verdad? Pero acá hay gente que se puede entrenar. Finalmente esta gente es preparada, pero son seres humanos nomás también, ¿verdad? Si existe una voluntad, ¿verdad? Y todos cometen errores, ¿verdad? Y finalmente la gente que cayó porque cometieron errores. Así nomás. Pues yo no creo Pero que sea la prioridad de un presidente de la República, porque ¿quién no va a querer en el Paraguay que se les agarre? Ni siquiera digo que se los mate, sino que se les agarre, como a muchos de ellos se les agarró y se les condenó también. ¿Quién no va a querer eso? Yo digo, mucha gente en un país como el nuestro para vivir un poco más Pero en tranquilo. tu eficacia de tu gestión pues se nota tu prioridad, así como tuvo Y sí, prioridad con las viviendas una sociales. cosa con es los querer y viaductos. decir, Claro. hágase, y la otra cosa es decir, a ver, Insistir, ¿dónde está? ¿Por qué no tenemos resultados? Eso que me venías a contar ya me dijiste la vez Y pasada. conste que el ¿Qué presidente de tenemos la de nuevo? República dijo ese 15 de agosto, Carlos, nadie me va a marcar la hoja de ruta, y cada vez que ocurre algo, se le pela, se le saca ese documento. este secuestro ocurrió, si vos me decías, mira, ocurrió en el sur, yo te iba a decir, pucha, no sabemos nada de inteligencia, no tenemos, pero esto ocurrió en Las Barbas, ahí sí. en el mismo lugar donde los tipos Sí, se señor. mueven. No puede ser que no hayan generado nada de inteligencia. Pero no genera ni temor. Pues el EPP dice, ¿dónde está la Fuerza de Tarea Conjunta? Está en la zona. Y dice, no importa. Nosotros hoy decidimos hacer un secuestro. 3 horas después. Y hoy estaban pidiendo disculpas porque llegaron tarde. Bueno, llegaron retrasados. Hagamos otra pausa, por favor. Seguimos con Fidel Zavala de primera mano esta noche aquí en Red Guaraní. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Sugar, fábrica de momentos. Vení a descubrir ese toque que va a encantar a los tuyos. Tortas, postres helados, alfajores, variedad de bocaditos dulces y salados. Todo para ese mágico momento. Sugar, Avenida República Argentina, 1194, esquina de Las Palmas. Reservas y delivery al 601-995, 611-475 o al 0982-827.000. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Si contamos todo lo que... ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Por qué están tan...? No, lástima que la audiencia no escuche lo que hablamos en la pausa. Bueno, Deberíamos grabar la pausa y pasar después. hablamos, mencionamos, Estela, que alguna vez, y Fidel Zavala sabrá mejor que nadie, sabemos todos, dijeron, era el candidato para la presidencia de la República. Fidel Zavala va a ser candidato. No, pero su nombre se manejó ¿Verdad? como el candidato, el outsider de la oposición. ¿Verdad? Sí. Y después miraste el panorama del PLRA y dijiste, no. No, eso es uno. A ver, yo creo que nosotros construir en el consenso es demasiado fácil, ¿verdad? Construir en el disenso no es que es imposible, pero tenés que tener madurez y tenés que tener voluntad, ¿verdad? Uno puede agarrar y decir, sí, ¿sabe qué vamos a hacer nosotros? Una convención, y en la convención diga que sí o sí tiene que ser un liberal, y el segundo puede ser de... Entonces, mientras nosotros vayamos a tratar de construir, quiere decir que no tenemos la madurez plena. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que es una responsabilidad demasiado grande, no porque no me sienta capacitado. Yo creo que si comparamos los últimos 4 o 5 presidentes de la República que tuvimos y medimos un poco capacidades, yo creo que estoy ahí, ¿verdad? De repente, porque no quiero hacer juicio de valor, pero yo creo que por sobre todas las cosas entramos nosotros como para entender esto.
sino ir a elegir. Cuando yo digo a la gente tiene que ir a elegir, tiene que ir a elegir aquellas, o sea, sensatamente, ¿verdad? Aquellas propuestas que realmente tengan contenido, ¿verdad? Que en su momento vamos a estar ofreciendo esto a la ciudadanía, ¿verdad? Los 4 o 5 ejes que tenemos del programa que queremos impulsar. Y por sobre todas las cosas, Alfredo, yo creo que la gente, y esto salió de una encuesta, ¿verdad? Porque nosotros hicimos algunas mediciones para tener una línea de base como para decir, bueno, a partir de acá nosotros arrancamos y esta es nuestra proyección. La gente está un poco desesperanzada, la gente está harta de todo este ambiente de crispación, está un poco harto de nuestros políticos tradicionales. En las recorridas la gente me dice, ¿y qué me vas a ofrecer vos de nuevo? ¿Verdad? Porque todos vienen acá y hacen promesas, ¿verdad? Ese es uno de los reclamos. El otro reclamo es de que la gente, una vez que llega, se olvida de las bases, vamos a decir, se olvida de los lugares que fue y visitó. Yo creo que nosotros estamos entrando con Patria Querida, vamos a dar a conocer la lista de las personas que van a integrar la senaduría y diputación, ¿verdad? La idea nuestra es de que podamos meter calidad, gente con trayectoria, con testimonio de vida, gente con trayectoria aprobada. Y que estaba Cuando la fiscal Rocío Vallejo diputada central. es excelente, impecable de todos los lugares donde estuvo, ¿verdad? Y cuando digo testimonio de vida es consecuente sus hechos con los dichos, ¿verdad? No hay que decir una cosa y hacer otra cosa. Ahora, justamente me interesa Fidel Zavala, candidato, y usted se definió doctrinariamente como liberal, de hecho pertenece al PLRA, toda su familia, y quizás el candidato de la seguridad, no sé, ¿usted tiene una visión distinta hoy con respecto a si hay que endurecer más las leyes? Porque sí se endureció más las leyes con respecto a secuestro, ahora tienen 30 años, más medidas de seguridad, pero eso no hizo mella en el EPP por lo menos, ¿verdad? ¿Usted tiene un criterio distinto con respecto a algunos ejes legislativos de qué es lo que hay que hacer para darle seguridad a la ciudadanía? Sí, hay que hacer una revisión, como estuvimos hablando al inicio, Estela, de organizacionalmente cómo están nuestras fuerzas de seguridad y desde el punto de vista legal, ¿verdad? Yo creo que comenzando a mirar un poco toda la malla curricular, la calidad de los aspirantes que se presentan, ¿verdad? De que realmente la gente que vaya a ascender ascienda no solamente por un test físico y porque tiene un alumno político, realmente ascienda porque tiene mérito para el efecto. Recursos humanos tendría que trabajar y tendría que tener todos los vamos a decir, en su foja, tendría que estar las actuaciones, tendría que funcionar asuntos internos, efectivamente tendría que funcionar, tendríamos que tener, entonces hay que hacer una revisión de todo, no es decir, vos podés hacer propuestas paliativas, ¿verdad? Como la policía motorizada ahora para el tema del motochorro, ¿verdad? Que yo creo que es una solución momentánea, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que mirar un poco orgánica y estructuralmente cómo estamos. Sí, porque el crimen viene mutando. Y la desigualdad que hay en Paraguay, no solamente hay La pobreza, hay desigualdad. La desigualdad, a ver, esto sale, los ejes salen de una encuesta que nosotros hicimos, como te comenté, para medirnos y saber un poco la percepción ciudadana. En primer lugar sale seguridad. Y seguridad ciudadana no solamente referente al tema del EPP, ¿verdad? Porque en general la gente quiere tener seguridad al salir de los bancos, que no van a ser asaltados, en el ómnibus que no van a ser robados, los chicos que van a ir al colegio, un comerciante que abre su negocio y asaltado. O sea, uno, ¿verdad? Dos, el segundo punto es economía para el desarrollo social, que estamos trabajando en eso para combatir justamente esa desigualdad que tenemos. Nosotros, a pesar de los gobiernos que pasaron, Paraguay tuvo la oportunidad de crecer económicamente gracias a un sector privado dinámico, pujante. Yo creo que tenemos que alentar a que esto siga así, enmarcándole para que no haya desborde. Y el Estado tendría que ocuparse en generar fuentes de trabajo para quitar a aquellas personas. Si bien hemos tenido logros importantes, ¿verdad? No todo es negro. Yo creo que del 40% al 20%, al 15%, llegamos al 9% de personas en situación de pobreza. Hoy creo que subió al 12%. Pero eso es muy lábil, ¿verdad? Porque 300.000 guaraníes, 200.000 guaraníes hace que uno esté uno del otro lado de la vereda. Entonces hay una necesidad. Son 90.000 personas
10% de la gente nomás está en el área rural. Y el gobierno paga para que la gente se quede a producir. Entonces después podemos comenzar a entrar, sí, pero la necesidad de la crisis campesina, yo creo que la crisis es real, existe. Estos últimos, los subsidios, tienen un tinte político, un fuerte tinte político. El Estado debe dar planteamientos serios en cuanto a política, como para que esta gente pueda salir. Y política, digo, qué van a hacer, dónde van a hacer, qué créditos van a tener, cómo van a comercializar sus productos en todos los recorridos que nosotros estamos haciendo. Acá en Catiatá estuvimos la semana pasada, y gente que está trabajando en la olería tiene que meter más hornos de ladrillo, y hay veces que tiene que ir a rematar sus ladrillos porque no tiene mercado. Increíble. Ahora, usted justamente acaba de señalar que una de las ideas es el desarrollo de la economía social. Y uno de los problemas es que el EPP y otro tipo de grupos similares se desarrollen en esa zona del país es por una ausencia del Estado. ¿Cómo está la responsabilidad de ustedes, los empresarios, los ganaderos, la gente dedicada al sector agrícola, con la gente, la responsabilidad social que todo empresariado debe tener? Yo creo que como en toda la sociedad hay gente que tiene mayor y menor responsabilidad social, y hay gente que es, vamos a decir, indolente, ¿verdad? Pero no es solamente en nuestro sector, Andrés. En nuestro caso particular, nosotros sí trabajamos con la gente, pero no desde el punto de vista filantrópico, de que voy a decir, necesito más mi escuela y le poner la escuela, necesito más mi tanque de agua y le poner, porque de hecho ayudamos así, sino en tratar de que la gente se forme y tenga prioridades, ¿verdad? Tenga prioridades del ahorro, tenga prioridades de la inversión, tenga prioridades, porque, a ver, muchas veces somos niñeros de nuestra propia gente. Yo hablo muchísimo con nuestra gente en el campo. Ahora, dentro de la empresa, ¿verdad? Tomamos la decisión de armar una mutual, justamente para que nosotros vamos a hacer un aporte importante y ellos puedan hacer un pequeño aporte, ¿verdad? Y realmente puedan de ahí quitar la casa, de que se sientan un poco más Desarrollarse ellos comprometidos, desarrollarse. Yo siempre le digo, primero salud, después educación, la vivienda, la gente no gasten en cosas que no le van a producir propuestas, ¿verdad? Porque realmente la gente, como no tiene mucha cultura, hay veces que piensa que vos le estás hablando muy cocheco a ¿verdad? Entonces, eso es uno, ¿verdad? Y el EPP tiene el caldo de cultivo ideal, Andrés, porque tiene una ausencia del Estado, ¿verdad? No tiene salud, no tiene educación, no tiene infraestructura, no tiene cómo comercializar los rubros que eran rubros de renta, desaparecieron para ellos. Entonces no tienen gestión, vamos a decir, no tenemos, cuando tienen que ir ellos a gestionar, ni sus celos saben cómo gestionar, ni sus lotes, ni BR. Vos le tenés que llevar la mano a gente que está realmente abandonada, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener facilitadores judiciales para esta gente, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que tener, en la facultad tendríamos que tener gente ensayando ciertas defensas y que le ayuden un poco. Entonces, cuando vos no ves una luz en el fondo del túnel, ¿verdad? Vos estás desesperanzado, ¿verdad? Y viene alguien y te vende espejo, te vende ahora espejitos. Vos haces, yo creo que cualquiera de nosotros haría eso. En el 2023 La desesperanza. en el 2023 va a ser candidato, presidente. Veamos, que la gente tome la decisión. Nosotros entramos como para tratar de construir algo acá. Fidel, y cuando se va, porque está recorriendo el país, ¿verdad? Estamos recorriendo. ¿Y cómo la gente reacciona? ¿Le identifica enseguida como Fidel Zavala, aquel que estuvo secuestrado? Sí. Y hay cariño. Mira, yo al comienzo decía, pucha, este tema del secuestro, y me identifican como el ganadero y el secuestrado, ¿verdad? Y hoy, después de recorrer, digo, orgullosamente de que soy productor ganadero, me siento orgulloso, ¿verdad? Porque lo hacemos con pasión y recibimos algo, vamos a decir, que pudimos hacer crecer en base al trabajo efectivo, ¿verdad? En base a la meritocracia, en base a mucha responsabilidad, en base a tratar de convertir, de ser solamente tenedor de hacienda y de tierra, tratar de ser empresario, de meter tecnología, y el tema del secuestro, ver un poco esa gratitud de la gente cuando uno va recorriendo y va a agarrar y decir, la pucha, realmente eso a mí me motiva. Realmente ahora recién me están comenzando a caer las fichas, o estoy dimensionando todo ese apoyo que la gente... Se siente eso, se siente. Sí, se siente. Pero hoy cuando le saluda a la gente, cuando se encuentra con la gente, se siente gente ahí en San Pedro. La otra vez una señora que me llenó los ojos de lágrimas
cartas que mandaron, sí. Sí. Hablamos mucho con la familia, los chicos en casa me recriminan, papá, porque vos no tocás como tocamos acá este tema. Y yo les digo, mira, yo creo que esta fue vamos a decir, unos capítulos negros en nuestra vida, ¿verdad? No me gustaría que esto esté dentro de la casa. Tenemos que dar vuelta a la página y tratar de construir, ¿verdad? Como yo siempre le digo a los chicos, ¿verdad? Nosotros tenemos desafíos muchas veces. Los chicos dicen, no, tenemos que irnos acá. No, nosotros tenemos la obligación. Paraguay nos dio mucho, nosotros tenemos que retornar eso por el Paraguay. ¿Cuál es el libro que llevó? Qué malo, qué malo. Alfredo le pasó el llega a dato. decir algo. Claro. Vamos a dejar ahí, ¿sí? Bueno, no, podemos decir. Carlos, por favor, Cuentos chinos, y me habían regalado un libro que se llamaba Un salto al desafío, que era escrito por Ernest Bergen, ¿verdad? Que fue ministro de Hacienda y de Industria. Después, bueno, leímos un poco su experiencia, ¿verdad? Cómo él fue saliendo de su juventud y cómo llegó al ministerio, ¿verdad? Bueno, yo le quiero decir, Fidel, muchísimas gracias en nombre de todos los compañeros. Valoramos muchísimo, vamos a seguir hablando. Usted está en plena campaña y por supuesto nosotros estamos siempre en algún espacio de radio y televisión. Hoy hablamos con una persona que vivió y conoció al EPP desde dentro. Y el país sabe que vivimos en una situación muy complicada y donde de repente uno se desanima porque no ve reacciones y porque no ve respuesta, independientemente del apoyo que pueda tener una denominada Fuerza de Tareas Conjuntas. El EPP le mató a Cecilia Cubas, el EPP le mató a Luis Listro, el EPP mató policías, el EPP mató militares. El 27 se va a cumplir exactamente un año que en una mañana de sábado mataron 8 militares juntos. Ya le hizo demasiado daño al país. Mató a campesinos, mató a civiles campesinos. Mencionaba lo de Cuba y Listro. Demasiado daño, demasiado daño. Y la gente tiene derecho a vivir en libertad y sobre todo la gente tiene derecho a trabajar. Hay un compromiso, creo que compartido en gran parte con empresarios, productores, ganaderos y el Estado también. Pero el mayor compromiso y la mayor responsabilidad siempre va a tener el Estado, va a tener el gobierno. Así que con la esperanza de que se solucionen todos los casos que tenemos hoy, porque como nunca en la historia tenemos 4 personas en cautiverio. 4 personas en cautiverio. No nos olvidemos de ello, Carlos. Y no nos olvidemos. A nosotros, y con esto cierro agradeciendo una vez más, Fidel, hablamos con Ingrid Betancourt en la radio y dijo cada mensaje, por eso le preguntamos si usted escuchaba radio, escuchaba televisión, porque ella sí tuvo posibilidad de escuchar radio en su cautiverio y decía, cualquier mensaje, una palabra de un familiar significa una semana, 15 días o un mes más de ganas de vivir. Así mismo. Y no hay que olvidarse de esa gente. Por eso valoramos mucho lo que hace el diario Última Hora todas las mañanas, porque más que recordarnos nos reclama la libertad de Delio, de Abraham, de don Félix Urbieta y ahora del joven Franz también desde hace unas horas nada más. Fidel, un gusto realmente y gracias por venir a compartir con nosotros esta noche. Un gusto para mí también. Buenas noches a todos. Andrés, Alfredo, Estela, Seguimos hablando. Carlos, seguimos hablando, por supuesto. Muy, muy gentil. El señor Fidel Zavala, de primera mano esta noche aquí en Red Guaraní. Bueno, espero que no haya salido lo que acaban de decir ellos, ¿verdad? Siempre somos nosotros. ¿Qué Vos programa? nunca decís nada en el corte. Yo soy el conductor. Ah, Yo tengo que coordinar con Mónica y con Jorgelina. sí. ¿Qué programa? Es fuerte, qué Sí, fuerte. Creo que, no qué sé, experiencia. es la primera vez que él habla tan detalladamente de su secuestro. Sí, y evidentemente yo creo que hoy contó algunas cosas, algunos detalles que nunca yo lo Sí. había escuchado contar. También han pasado 7 años, ¿no? Y es probable que deje de contar muchas cosas también, ¿verdad? Como hay que estar bueno, Pero creo fue que nadie- uno de los programas más humanos. qué difícil, qué difícil. Y le impacta todavía y le quiebra todavía el calor de la ciudadanía. De cuando él dice que cuando él llega de su secuestro, cuando llega a Asunción y ve a la gente, él no sabía qué era, hasta que su esposa le dice, esa gente te está esperando. Más todavía Sí. hoy que sale de campaña a Sí. recorrer Y siente de una u otra siente manera, directamente el ¿verdad? calor de la contacto es más gente. directo. Bueno, ha sido un gusto charlar con Fidel Zavala esta noche. Realmente.
candidato a senador por Patria Querida. Por Patria Querida. Bueno, y con ustedes también siempre un gusto compartir. Dejó varias reflexiones que mañana se van a hacer Sí, en en la lupa. lupa, Vamos a seguir. por supuesto, está El todo programa que previsto. va de 5 a 8 y media, de Sí, lunes sí. a viernes. Para algunos empieza más tarde, pero Sí. ahí está. Gracias, Estela. Una frase interesante que él dio al principio, que a pesar de su liberación, él dice, sigo todavía secuestrado, No te liberas nunca. no te liberas. Señor, gracias por elegirnos, por preferirnos siempre. Buenas noches, hasta mañana a las 5. Estamos en Monumental, como toda la mañana de lunes a viernes. Y nosotros aquí en Red Guaraní nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro SOSPOS con